Amén. Amén, amados hermanos. Hoy vamos a continuar, amén, la segunda parte de la parábola del sembrador. Vamos a ir al libro de Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 4, amén. Marcos 4. Nuestro estudio, vamos a continuarlo de la anterior semana, amén. Y vamos a leer nuevamente, por favor, del verso 1 al verso 20. Vamos a orar primeramente. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo. Pedimos, Señor amado, la guía de tu Espíritu para que este tiempo, Señor amado, mi Dios, no sea hombre quien hable, Señor, sino tú, mi Señor. Habla nuestras vidas, Señor amado, abre nuestro entendimiento. Levántanos, Señor, de cualquier letargo, Señor, en el cual podamos estar, Señor amado, y alúmbranos de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, son los que fueron sembrados y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Ok, entonces dijimos que esta parábola también está relatado tanto en Mateo como también en el Evangelio de Lucas. Ya habíamos dicho que una parábola es una enseñanza para ilustrar algo espiritual de lo conocido a lo desconocido. Amén. Y vamos a ir avanzando. Amén. Entonces estamos viendo hoy la segunda parte de lo que es la parábola del sembrador. Como lo hemos titulado, el terreno determina el fruto. Y lo que hoy vamos a ver son los 4 terrenos. La segunda parte de la semana pasada. ¿Qué significa y a quién tipifica esos 4 terrenos? Amén. Ok, un poco ahí está ilustrado el Señor sembrando. Amén. Entonces dijimos que las parábolas eran para los que estaban adentro del reino. Ok, porque aquí dice los de adentro son los que reciben el misterio del reino, pero a los de afuera no es así. Por eso se les habla, dice ahí, en parábolas. Entonces, los de afuera asimismo comprendían sus historias, pero la diferencia de los de adentro, es decir, hay 2. Los de adentro eran los discípulos genuinos, eran aquellos seguidores de Cristo, ¿ok? Entonces, y los de afuera eran los que querían perjudicar a Jesús, que hoy serían los hostiles, los que rechazan, dijimos, la palabra, los que rechazan a Cristo, los enemigos de Dios. Entonces, dijimos que el que es sembrado en buena tierra es aquel que comprende, amén, tiene una comprensión espiritual
y se caracteriza por alguien de corazón dispuesto. Pero vamos a ir entendiendo y el Señor nos ayude a discernir también todo esto. Es decir, los que son sembrados en buena tierra responden adecuadamente, pero no solamente, es decir, no todo el que tiene conocimiento va a responder correctamente al reino de Dios, porque dijimos, conocimiento es algo y nacimiento, nuevo nacimiento es otra cosa. Si no, los fariseos por su propia justicia hubiesen alcanzado también la justicia, valga la redundancia, pero la justicia solamente es Cristo, es la justicia mayor. ¿Ven? Ok, avancemos porque esto es como un repaso de la semana pasada. Entonces, para comprender dijimos que el sembrador y la semilla son los mismos en cada siembra, pero los suelos difieren, ¿no? Es decir, el énfasis reside en los tipos de suelo y la forma en que cada uno recibe el evangelio. Por consiguiente, solo los discípulos verdaderos llevan fruto. Según Jesús usó las parábolas para revelar secretos para aquellos que estaban abiertos al mensaje de Jesús, los harían madurar espiritualmente y comportarse como discípulos. Los que están abiertos al mensaje de Jesús maduran espiritualmente y se comportan como discípulos. La semilla es la palabra de Dios, que esa semilla, vamos a verlo en griego, es espora, es decir, polen. De ahí viene esperma en la especie humana, la semilla, el polen en la parte natural de las flores, que es lo que produce vida. Y la vida está en la palabra. ¿Ok? Y el terreno llega a ser el corazón del hombre. Dijimos que esta parábola del sembrador, lo que interesa al agricultor, dijimos, lo único que le interesa a un agricultor cuando siembra la semilla es que tenga que dar fruto. Es decir, es lo único que le interesa al granjero, un agricultor. No le interesa si la semilla, si la semilla ha sido sembrada, lo que espera el agricultor y lo que esperaba Dios también del pueblo de Israel era que puedan dar fruto. Por eso después les dijo el Señor Jesús, inutilizan la tierra. Es decir, el Señor Jesús también abogando al Padre, dame tiempo, un tiempo más, un año, y si no, pues si no da fruto, arráncalo, porque lo que le interesa a Dios es el fruto. Es decir, no le interesa a Dios apariencia. Y aquí vamos a ver, los que son sembrados en los 3 primeros terrenos solamente son alguien que es sembrado aparentemente, es decir, muestran fruto, pero solo no es fruto, sino obras. Y ahí vamos a ir ya enfatizando, ¿ok? Entonces lo que único que le interesa, dijimos al agricultor, es el fruto maduro, es decir, el carácter, el fruto del Espíritu, en otras palabras, último análisis, que es el carácter de Cristo, ¿ok? Es decir, amor, gozo, paz, paciencia. ¿Y quién muestra ese fruto? Solamente los hijos de Dios. Solamente el que ha nacido de nuevo es el único que puede mostrar el fruto del Espíritu. El que no ha nacido de nuevo, vamos a ver que en estos 3 terrenos llega un momento donde se apartan, llega un momento donde no hay raíz, llega un momento donde más le causa gusto a las cosas del mundo, es decir, a los placeres, los deseos de los ojos, de la carne, de la vanagloria, la vanidad de la vida, es decir, no aman la palabra de Dios, porque el que es de Dios va a amar la palabra de Dios. Y ahí vamos también a enfatizar, ¿ok?, lo que es el terreno, pero vamos paso por paso, ¿ok? Entonces lo que al granjero le interesa es ese fruto, es decir, Dios va tomando en cuenta que nosotros mostremos fruto, y el fruto no son obras, porque dijimos cualquiera puede ser obras, cualquiera puede mostrarse misericordioso, quizá suena duro, pero puede ser misericordioso, pero no ha nacido de nuevo. Como el Señor Jesús le decía a uno de ellos, le decía, estás cerca del reino de Dios, puedes hacer tantas cosas, pero te falta una cosa. O como le dijo a Nicodemo, te hace falta nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo. Entonces, no se trata de obras, no se trata de hacer tantas cosas, sino mostrar a Cristo, si hemos nacido de nuevo. Y esto también tiene que entenderse, que un hijo de Dios no se guía por un sentimiento, por emoción, es decir, hoy creo que no soy hijo de Dios, y te gana más el sentimiento, no. El Espíritu, dice Romanos 8:16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y cuando hay convicción en el Espíritu, sabemos que somos hijos de Dios. Pero esto en lo práctico vamos a ir viendo en el diario vivir, que muchas veces también la palabra que es dada una y otra vez, o cuando tú escudriñas la palabra y todo, es decir, muchas veces cae en el camino, caen espinos, en pedregales, o también lo ideal es que caiga en buena tierra, para que también podamos madurar. Amén. Ok,
La única cosecha que le interesa al granjero es el fruto maduro. Es alguien que haya nacido de nuevo. Por eso que Jesús les decía, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es por eso que muchos se agarraban de ahí, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, se necesita nacer de nuevo. Allá en el cielo solamente van a estar los que realmente son hijos de Dios. ¿Ok? Entonces la semilla, según Jesús dijimos en esta parábola, cae en 4 terrenos. Y la semilla es la palabra de Dios. Como dijimos, ¿verdad? Que de ahí viene esa palabra en griego, espora, o esperma, mejor dicho, que es esa palabra griega de semilla, que de ahí viene del polen, de la espora de las plantas, también de la especie humana, lo que es el esperma. Pero de ahí se llama esperma, ¿por qué? Porque produce vida. Porque solamente cuando la semilla de Dios, la simiente de Dios, es decir, Cristo en nosotros, que vamos a leerlo, está en las cartas de Juan, en nosotros va a producir vida. Porque si no hay nuevo nacimiento, todavía estamos en muerte. ¿No ve? Ok. Y en Lucas 8:15 dijimos que la que cae en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿No ve? Por eso Pedro también dice que nosotros hemos renacido de simiente, dice ahí, incorruptible, no de simiente, dice ahí, corruptible, ¿ok? Por la palabra de Dios que vive y permanece, ¿no? Muy bien. Entonces, después de esto también dijimos que el Señor los estaba preparando a los discípulos en momentos de tempestad, en momentos difíciles que iban a atravesar. Es decir, que también esto en la parte práctica para aquellos que han nacido de nuevo es también poder entender que si comprendemos y entendemos la parábola del sembrador, dice, vamos a entender todas las parábolas, y no solo las parábolas, sino entender los misterios del reino de Dios. Por eso Pablo mismo entendía, ¿verdad?, cuál era el misterio escondido ya de siglos anteriores que ahora por el Espíritu ha sido revelado. Cristo en nosotros. El misterio es ese, que nosotros ya no nacemos por ser de una raza, de una etnia o de una casta social, no. Ya todos somos hijos de Dios por obra de Dios. Ya no aquí interviene la carne, la mano, la obra del hombre o las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. ¿No ve? ¿Amén? Ok, entonces vamos a ir avanzando. Entonces estaba preparando y Dios nos prepara también para que su palabra siempre sea sembrada en buena tierra. Porque muchas veces nos lamentamos cuando vienen situaciones difíciles, porque la palabra de Dios nosotros, que ya aquellos que han nacido de nuevo, no has sabido tú retenerla y que sea sembrada en buena tierra. Por eso que preparamos el corazón, alabamos a Dios, queremos y anhelamos que su palabra sea aceptada en nuestros corazones para dar fruto. Pero cuando nos desesperamos por alguna situación es porque esa palabra ya dada en algún tiempo atrás ha sido sembrada ya sea en el camino, ya sea en pedregales, en espinos, pero no en buena tierra, ¿no? Entonces dijimos que el terreno va a determinar cómo va a ser el fruto. La semilla siempre va a germinar en cualquier lugar y ahí lo vamos a ver en los terrenos. La semilla germinó, en algún momento germinó en el camino, en los que estaban en pedregales y entre espinos, pero no dio fruto. Por eso que siempre la palabra de Dios va a tener poder, es decir, no hay debilidad en la semilla, que es la palabra de Dios, no hay debilidad. Por eso que muchos pueden hasta permanecer 20 o 30 años en el camino del Señor, solamente siendo adoctrinados nada más, pero llega el momento cuando ahí el Señor pesa los corazones y se demuestra que no habían sido hijos de Dios, que habían sido solamente adoctrinados. Por eso uno te llama la atención y dice, pero ¿cómo tal persona ya teniendo esa edad ya se apartó a esa otra doctrina o se apartó acá y etcétera? Es porque solamente la semilla, obviamente es la palabra de Dios, tiene poder, pero esa persona nunca nació de nuevo, porque nunca la semilla fue sembrada en buena tierra. Es decir, nunca hubo ese nuevo nacimiento en esa persona. ¿Ok? Ahora sí, veamos los terrenos. Y aquí quiero que notemos, ¿quién puede pagar el costo de ser discípulo de Cristo? ¿Qué terreno es el que está dispuesto a pagar el costo de ser discípulo de Cristo? Porque esto entra en un contexto de esto. Lucas entra a ese contexto, el costo de seguir a Cristo. Y solamente el que ha nacido de nuevo va a entender qué costo, amén, es decir, qué significa pagar el precio.
pero el que solamente ha sido adoctrinado prácticamente te va a apartar en algún momento. Y eso se ve por los frutos también. Avancemos. Gracias, Sarita. Ok, entonces veamos esto primero. Un hito más. Amén. Entonces veamos. Aquella semilla que cayó junto al camino. Estudiemos cuál es este. Vamos ahí a Marcos 4:4. Primero toma de lo conocido a lo desconocido, es decir, de algo cotidiano que se veía en esos días. Y dice el Señor, verso 4. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. ¿Qué significa o qué tipifica las aves del cielo? ¿Se acuerdan cuando en Génesis 15, si no me equivoco, Abraham está ofreciendo sacrificio a Dios y había aves que estaban rondando por el sacrificio? Y Abraham estaba ahí botando, ahuyentando esas aves. Esas aves representan a Satanás. Por eso que ahí, si vamos al verso 15, ya da ahí a conocer la interpretación. El Señor dice, el sembrador, verso 15 mejor dicho, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene, ¿quién dice? Satanás, que representa esas aves de rapiña, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Si notamos aquí en la imagen, la semilla que es sembrada en el camino nunca va a poder entrar a la tierra porque no hay buena tierra ahí. Y por eso que las aves son las que arrebatan, se puede decir, la semilla. Es decir, esas aves del cielo que representan a Satanás, sus secuaces y todo ello. ¿Ok? Entonces, primero hay que entender que el terreno es el corazón del hombre y la semilla es la palabra de Dios. Ahora, si vamos también a ese evangelio paralelo, te animo a que vayas también tú en tu casa escudriñando. Por ejemplo, Lucas da a entender que mientras el sembrador estaba sembrando la semilla, después de hacer los surcos, la semilla fue pisada, hollada. ¿Ok? Es decir, como que acota o va complementando también la idea de que es arrebatada y lo que el enemigo quiere hacer es que esa persona, dice, no se salve, es decir, quita del camino. ¿Ok? Entonces Marcos también enfatiza que enseguida que cuando es sembrada la palabra, viene Satanás, quita la palabra para que no se salven. Es decir, siempre el enemigo va a querer, va a querer impedir que la palabra de Dios sea asimilada, procesada, entendida. Vamos a ir viendo eso más adelante, ¿ok? Entonces, estar junto al camino significa estar expuestos. Es decir, apenas cae la semilla, tan pronto ya cae la semilla y antes de que entre a la tierra, es decir, en el corazón, el malo arrebata para que no crean y se salven. Por eso, poniéndolo en la práctica, para los que son hijos de Dios, no podemos estar expuestos junto al camino. Es decir, deberíamos nosotros ser diligentes. Amén. Por ejemplo, en Juan 10:10 dice, no, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Siempre el enemigo va a querer hurtar, matar y destruir. ¿Okay? Entonces, cuando la semilla está procesándose en el oído, cuando se está comprendiendo ya la palabra en el corazón, es donde el malo lo arrebata. Y aquí no se trata de estudiar cuán hábil es el enemigo, no, sino cuán diestro e inteligentes debemos ser nosotros para que el enemigo no arrebate lo que Dios está sembrando en nuestras vidas. No ignoramos, dice la palabra, las maquinaciones de Satanás, pero debemos nosotros ser inteligentes también en ese sentido, no exponernos al camino, es decir, no poder estar con un pie atiendo y con otro pie no. Y ahí vamos a ver en el otro terreno qué significa eso también. ¿Ok? Muy bien. Entonces lo que el enemigo siempre va a querer es no asimilar y entender la palabra de Dios. ¿Ok? Por eso hay que cuidar la semilla, no hay que perder el fruto. Amén. El siguiente terreno es el terreno, dice que cae la semilla en pedregales. Si vemos la imagen, prácticamente ahí vemos la semilla tiene poder, es decir, no hay debilidad en la semilla, va germinando, pero nunca va a poder dar fruto. ¿Y qué significa aquellos que han sido sembrados en pedregales? Vamos al verso 5, Marcos 4:5 dice,
Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Veamos, no hay debilidad en la semilla puede brotar, germinar en cualquier lugar. Habíamos hecho un experimento, ¿no? Ponemos una semilla en cualquier lugar, germina, pero no va a dar fruto, porque no tiene el terreno correcto, es decir, y los nutrientes correctos. Entonces, vámonos ahí al verso 16 y 17, la interpretación. ¿Cuáles son aquellas semillas o aquel terreno de pedregales? Estos, dice, son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. Puede haber gozo, aun cuando muchos pueden estar en una reunión, en una congregación, puede haber gozo, pero llega el momento de la prueba, la persecución. Viene el momento y dice, tropiezan. Esa palabra tropezar significa escandalizo en griego, es decir, se van escandalizando, es decir, no toleran que eso les esté pasando. Y eso es prácticamente lo que enseña la falsa doctrina de la prosperidad, ¿verdad? Es decir, que todo sea gozo, que todo sea dinero, con todo respeto, pero llega el momento de la situación difícil, se apartan. ¿Por qué? Porque nunca han tenido raíz, porque nunca han nacido de nuevo. Por eso todo esto se trata de la obra de Cristo que ha hecho también en nosotros. Entonces dice aquí la palabra que no había profundidad de tierra, ¿ok? Y por no haber profundidad tropiezan, ¿no? Es decir, la palabra es poderosa. Muchos hasta pueden llorar, pueden patalear, pero si no hay nuevo nacimiento, es decir, no hay fruto. No se puede hacer nada. Estadísticamente, esto aprendía, por ejemplo, de un 100%, el 97% cuando se le llama al altar a los que están congregados, solo el 3% llora porque realmente siente a Dios, porque realmente se ha quebrantado por el Señor. Pero el 97% solamente lloran, ¿por qué? Porque tienen algo en el corazón, porque están dolidos. Obviamente eso hay que sanar, pero no están con un corazón contrito y humillado, sino vienen porque tienen una carga, tienen una preocupación más allá de sentir a Dios. Los hijos de Dios obviamente también tenemos dificultades, tenemos también situaciones, necesidades, debilidades. Es decir, como decía Pablo, somos fuertes cuando somos débiles, pero la diferencia es que nosotros descansamos en Dios y sabemos que el Señor está al control de todo. Amén. Por eso que puede haber mucho gozo, aún puede haber llanto, puede haber de todo, pero si no muestra fruto, es decir, no muestra a Cristo, es decir, solamente es una semilla, la palabra ha sido sembrada en pedregales, porque no tienen profundidad, no tienen raíz. Por eso que, perdónenme, pero aunque pueda ser duro, lo que el Señor nos demanda a nosotros es que podamos cuidar las almas del pueblo, es decir, cuidar el redil, ¿verdad? El Señor Jesús dice, no, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida y nadie, dice, las arrebatará de mi mano. Por eso que el Señor nos dio el ejemplo para que podamos también pastorear de esa manera, para que todos vengan al arrepentimiento y el Señor pueda en su voluntad y en su soberanía decidir quién también va a nacer de nuevo, pero debemos ir en pos de eso, de comprender de que no estemos en un adoctrinamiento, sino que estemos sirviendo y siguiendo al Señor con verdadero corazón, para que de aquí más adelante vengan las situaciones difíciles y no te apartes. Amén. Amén. Sigamos avanzando. Ok, entonces vemos que ahí no tienen raíz, entonces su gozo dura un poco porque es temporal. Y la tribulación, la persecución por causa de la palabra, dice, por eso luego tropiezan, ¿no? Y no nos olvidemos las palabras de nuestro Señor que dijo, ¿no? Que en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo, ¿ok? Entonces, y contrastando ahora, si nosotros estamos considerando que el buen terreno, la buena tierra, es aquellos con corazón recto, dice, retienen, oyen la palabra y la retienen, es decir, la comprenden, la guardan, la ponen en práctica, es decir, aquel que ha nacido de nuevo, entonces cuando ven
venga en la situación difícil como Job cuando perdió sus hijos, es decir, no lo va a mover porque está confiado en el Señor. O cuando Abraham también, es decir, Dios probó a Abraham para saber si amaba a Abraham más que a su hijo, es decir, amaba más a Dios que a su hijo. En otras palabras, por eso que el libro de Hebreos dice que el cojo no se salga del camino, sino que enderezca sus pasos, que no se aparte del Dios vivo. Por eso la disciplina a veces puede ser tan fuerte, porque quiere probarnos el Señor si realmente somos de la fe de Jesucristo. Por eso que dice que la fe es probada como el oro, y el oro tiene que pasar por fuego, y nuestras vidas tienen que pasar por fuego. Y si uno no quiere fuego, se escandaliza. ¿Por qué? Porque no tiene profundidad. Pero aquel que es hijo de Dios no le va a temer a la prueba, porque confía en el Señor, que dice en Isaías que aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos. Amén. Que aunque pasemos por las aguas, no nos ahogaremos, ni la llama arderá en nosotros. Es decir, no le haremos ni a fuego, como los amigos de Daniel, sino que Cristo mismo está ahí en el horno con nosotros. Amén. Puliéndonos, refinándonos para saber si realmente somos aprobados. Amén. Por eso que Dios nunca va a afligir innecesariamente. Muy bien, avancemos. Terreno entre espinos. Entonces, si vemos acá, aquella semilla que es sembrada dice entre espinos. Veamos cuáles son. Verso 6. Dice, pero salido el sol, dice, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. A ver, estamos en el verso entre espinos. Amén. Otra parte cayó, dice ahí, entre espinos, verso 7. Y los espinos crecieron, ¿y qué dice? La ahogaron y no dio fruto. Miren, dice, los espinos crecieron. Vemos ahí la imagen, crecen los espinos. La semilla es ahogada, nunca va a poder dar fruto. ¿Y qué es lo que ahoga aquella semilla? Veamos, verso 19. Dice la palabra, pero los afanes de este siglo, dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, verso 18, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, es decir, nunca da fruto. ¿Qué es lo que ahoga la semilla? Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y la codicia de muchas cosas. Y ahí vamos entrando. Aquel que está aferrado al mundo, es decir, a las cosas del mundo, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Como José, podemos estar en Egipto, pero Egipto no está en nuestro corazón. Podemos ser como aquel pueblo que fue liberado de Egipto, pero lamentablemente Israel dice que salió de Egipto, pero Egipto no había salido del corazón de Israel. Es decir, muchas veces también en nuestras vidas todavía Egipto puede estar latente ahí, pero deberíamos ser como Daniel. Está en Babilonia, pero Babilonia no influye en él. Amén. Por eso que aquel que está entre espinos es aquel que todavía le gusta las cosas del mundo y no las cosas de Dios. Se aferra a las cosas del mundo, es decir, deseos de los ojos, que ya eso creo que es un estudio muy arduo, pero para que vayamos comprendiendo, aquel que solamente está aferrado a las cosas del mundo por agradar al mundo, todavía no ha nacido de nuevo. Ha oído la palabra, pero los afanes, primero, ahogan esa semilla. Las codicias del mundo ahogan la semilla. Y el engaño de las riquezas, ahí entran los que son avaros. ¿Ok? Muy bien, entonces, afanes, engaño de las riquezas, codicia de otras cosas, ahogan la palabra y se hace infructuosa, es decir, no hay fruto. Es decir, ama más las cosas del mundo. Avancemos. Ahora sí, el terreno que cae, dice ahí, en buena tierra. Esa es la que da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Como dice Lucas 8:15, aquellos que han sido sembrados en corazón recto, y dice ahí, dan fruto con perseverancia. ¿Quién va a perseverar? Solamente el que es hijo de Dios. Pero unos pueden decir, no, pero igual 20 años, 30 años sigo perseverando. Pero en algún momento, si no has nacido de nuevo, se apartarán de los caminos del Señor. Pero el que es hijo de Dios va a perseverar. Y ahora veamos quién es ese de la buena tierra. Verso 8.
Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Vamos al verso 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y ahora no solamente la oyen, ¿qué dice? La reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Wow, amén. Y por eso ahí dice, el que tenga oídos para oír, oiga, es decir, los que oyen y la reciben. La palabra recibir en griego es paradejomai, es decir, aquel que acepta la palabra, aquel que se deleita en la palabra. En otras palabras, el que es de Dios, la palabra de Dios oye, de lo contrario no es de Dios. Ahí puede haber una evidencia de quién ha nacido de nuevo. El que es de Dios, la palabra de Dios va a oír, no va a resistirla. Siempre se va a deleitar cuando hay palabra de Dios. Ya sea ustedes que están aquí en este lugar físicamente como los que también escuchan porque se deleitan en escuchar la palabra de Dios. Pero el que no es de Dios no va a oír porque no acepta la palabra de Dios. ¿Qué dice Juan? Veamos a ver Juan 8:43. Juan 8:43. Dice la palabra: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Está diciendo el Señor a los fariseos. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, ¿qué dice ahí? Wow, muy duro. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Sigamos. Dice ahí, porque dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, ¿qué dice? Las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Wow, listo, ahí como que está el resumen. ¿Por qué los fariseos eran hijos del diablo? Porque no eran de Dios. Porque las obras y los deseos de vuestro padre el diablo querían hacer. Significa, querían matar a Jesús. Aún en día de reposo tenían pensamientos de homicidio para con el maestro, porque no eran de Dios. Por eso dice ahí, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, las retiene, y ustedes no la oyen porque no son de Dios. Por eso que el que es de Dios, la palabra de Dios va a oír. ¿Qué dice Mateo 12:30? Mateo 12:30. Por eso el que recibe significa el que se deleita en la palabra de Dios. Pero aquel que le pesa puede ser hijo de Dios, pero está en un letargo y ahí hay algo que hacer. El Señor tiene que despertarte. El que no es conmigo, dice, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo, dice ahí, no. Veamos una vez más, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, dice ahí, desparrama. Amén. Entonces el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si leemos este pasaje que es muy hermoso, Romanos 8, y muy conocido de paso, 8:29, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también, dice ahí, glorificó. Wow. Si ponemos un ejemplo, si en este lugar hay 2,000 personas, amén, si hay 2,000 personas en este lugar y hay 200 personas que se llaman Lucio, pongamos el ejemplo, 2,000 personas, pero solo 200 se llaman Lucio, y viene el papá de Lucio y dice, Lucio, ven aquí. ¿Quién va a responder? ¿O quién va a venir al papá? El que es hijo. Los demás, van a escuchar su nombre. Ay, me están llamando. Pero el que es hijo va a reconocer la voz de su papá y va a venir. No todos van a venir, porque el hijo conoce a su papá y el padre conoce a su hijo. Por eso que ese verso de Juan 10:27, si no me equivoco, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es decir, el pastor conoce a sus ovejas
y las ovejas van a escuchar la voz de su pastor. Estamos hablando de Jesucristo. Amén. Por eso que todos pueden pueden estar cerca del reino, pero el que está dentro del reino solamente va a ser el que va a escuchar la voz del Padre. Por eso que el que ha nacido de nuevo es aquel que ha sido ya predestinado, el que ya desde la eternidad el Señor ya ha determinado quién iba a ser hijo y quién también lo iba a rechazar. Porque Dios dice, no ha venido para condenar al mundo, pero los que ya no creen, dice ahí, en Cristo y los rechazan, ya han sido condenados. Amén. Ok, entonces solamente el que es hijo va a acercarse, ¿no? Entonces Dios llama a todos, pero solo los elegidos vienen. Solo los elegidos van a venir, solo los que son hijos de Dios van a responder al llamado del Padre. Amén. Entonces hay muchos que han sido plantados, con esto termino, pero que no son plantas de Dios, porque no nacieron de la semilla incorruptible, sino nacieron de una semilla corruptible, es decir, de la religión, de un adoctrinamiento, es decir, un acondicionamiento mental, una aceptación del credo de una iglesia, pero Dios nunca ha penetrado en ellos para hacerlos nacer de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Y por eso que esa es la razón que vemos hoy quizá en las iglesias, personas que cantan, que diezman, que participan en actividades, hacen obras, pero nunca han nacido de nuevo, porque no hay fruto. Por eso que en el trigo y la cizaña, en un principio no se nota la diferencia, ¿verdad? Pero llegado cuando los ángeles vengan a cegar, a cosechar, te dará cuenta quiénes son de Dios y quiénes no, por el fruto, es decir, porque tienen ellos a Cristo. Ese es el fruto. Amén. Por eso que el agricultor solamente le interesa el fruto, nada más. Si nosotros fuésemos granjeros, ¿qué nos interesaría cuando sembramos una semilla? Que me siembre, pues, si yo siembro tomates, que me coseche tomates. Y si no siembra, entonces en vano me está inutilizando la tierra. Yo tengo que ir a otro lugar a sembrar, ¿sí o no? Porque lo que me interesa es que haya fruto. Y es lo que Dios busca también. Amén. Por eso que esto del Señor nos está preparando también y cerca está su venida. Entonces Dios amó de tal manera al mundo para adquirir el tesoro. ¿Cuál era el tesoro que el Señor buscaba? Si bien amó a todo el mundo, el tesoro del campo era la iglesia, porque el Señor pagó con alto precio, te salvó porque tú eres especial tesoro. Murió por todos, pero pagó el precio, ¿sí? Murió por el mundo, pero su salvación fue para ese tesoro, para la iglesia. Y el que tiene el sello de Dios, nada se perderá. El que está en Cristo nunca se va a perder. Por eso que aquí vemos que cuando Jesús dijo, recojan las obras que sobraron de los 5 panes y los 2 peces, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Cuántas estas sobraron? 12. ¿Y qué dijo el Señor? Recojan para que nada se pierda. Ahí el Señor estaba ya enfatizando que en los que están en Cristo, nada se va a perder. Amén. Por eso nuestras vidas, dice Colosenses 3, están escondidas en Dios, en Cristo. Nada se pierde. El que es hijo de Dios no se va a perder. En algún momento está como hijo pródigo, pero en algún momento llegará y volverá al Padre, ¿ok? Y entonces de manera práctica esto ya lo podemos ver ya en nuestro diario vivir. No sembrar en la carne, sino sembrar en el Espíritu. Amén. Y lo habíamos visto, la ley de la siembra y la cosecha. Si siembro en la carne, voy a cosechar corrupción, como dice Gálatas 6. Pero si siembro en el Espíritu, voy a cosechar vida eterna, es decir, la vida de Dios. Esa es la vida eterna, la vida de Dios. Es decir, voy a mostrar la vida de Dios. Pero si siembro en la carne, no podemos ser burlados. Dice Dios, no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Por eso que el Señor quiere que nosotros podamos ser sabios para sembrar bien, para cosechar bien. Esto podemos también ponerlo en práctica en todo lo que hacemos. Amén. Siempre haya buen terreno para que demos fruto. Amén. Aún en la iglesia veamos también el buen terreno para que pueda dar fruto. La palabra de Dios siempre va a ser sembrada, pero solamente los de recto corazón y solamente los que se deleitan en recibir la palabra de Dios van a ir madurando, van a ir creciendo, van a ir dando fruto. Amén. Amén. Creo que ya no hay nada más ahorita. Amén. Y con esta imagen terminábamos la anterior semana, ¿verdad? Terminemos con esto. Entonces el terreno va a determinar cómo será el fruto. Amén. Y hay un mensaje más ahí.
Amén. Hay otro mensajito más. Amén. Entonces se necesita de 2 elementos para que funcione el proceso. Que haya semilla y buen terreno. Siempre tiene que haber esos dos. Porque puede haber semilla sin buen terreno, pero no hay fruto. Por eso se tiene que dar esas 2 condiciones para que haya fruto. Amén. Yo tengo que saber dónde voy a sembrar. Amén. Y Dios no es alguien que reforma el corazón o alguien que reconstruye, sino el Señor hace un nuevo corazón. Amén. Nos hace nacer de nuevo. Amén. Por eso que nunca podemos sembrar en la carne con mandamientos de hombres, reformando a la persona o a los hijos. Haz esto, haz el otro, no hagas, no gustes, no digas, no comas y tantas cosas. En algún momento, como el cerdito, todavía no conoce al Señor, entonces se va a ir a revolcar todavía al lodo. ¿Por qué? Porque no se trata de forzar, no se trata de obras, no se trata de que aquí la carne va a mandar o las obras del hombre van a poder más, sino que se trata de que solamente es Dios quien hace la obra de nacimiento en cada uno de nosotros. Amén. Y quiere el Señor también que vayamos madurando. Pongámonos de pie, amén, y oremos. Dios amado, te damos gracias por tu palabra, Señor, del día de hoy. Ayúdanos a comprender, Señor, tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a discernir, mi Dios. Como bien dice en tu palabra, Señor, podamos examinarnos y probarnos a nosotros mismos si estamos en la fe, Señor. Ayúdanos a examinarnos, pero tampoco, Señor, que no haya dudas, Señor, porque sabemos que no nos basamos por sentimientos, sino por convicción en el Espíritu, Dios, que tu Espíritu da testimonio al nuestro de que somos hijos de Dios. Por eso, Señor amado, danos, Señor, mi Dios, también entendimiento espiritual, de que si hay letargos, Señor, en tu pueblo, mi Dios, puedan despertar y podamos también despertar, Señor amado, para también producir lo que tú quieres que produzcamos. No obras, Señor, sino reflejarte a ti, Señor, en todo lo que hagamos, Señor, andar como tú anduviste, Señor, en esta tierra. Ayúdanos, te pedimos, Señor, que tu palabra sea sembrada hoy, Señor, también en buenos corazones, en corazones rectos, Señor, para que podamos dar frutos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Saludémonos. Amén.